Yes. Buenas tardes, profesora. Hoy le voy a exponer sobre la historia interna y externa del sistema jurídico griego. En la introducción, nosotros podemos ver que el historiador del derecho griego da a explicar el por qué cree que el estudio del derecho griego tiene una función y un valor desde el punto de vista de la jurisprudencia general. Vemos que también en los siglos XIX y XX, según el derecho griego, el jurista debe tratar de entender los hechos desde el punto de vista de la doctrina jurídica y descubrir las condiciones religiosas, políticas, sociales y económicas. Vemos que también es importante el objetivo de la jurisprudencia general, ya que esto da a contribuir a nuestro conocimiento total de cómo se incrementó el derecho. Por ello, los factores que determinan y promueven el desarrollo. En los antecedentes podemos ver que el derecho en Grecia mantiene la típica ley civil europea, con una notable influencia de la tradición jurídica alemana. Los orígenes del derecho de la Grecia moderna se remontan al antiguo derecho griego, ya que fue el precursor intelectual y la fuente del derecho romano de la época clásica. Durante el periodo bizantino, las costumbres griegas y los restos del antiguo derecho influyeron en la condición de Justiniano. La legislación y la codificación de los emperadores posteriores eran de origen griego y también más novedoso, ya que desde el comienzo del siglo XV hasta 1821, Grecia fue parte del Imperio Otomano. Estas leyes se mantuvieron en vigor, con numerosas enmiendas en la legislación moderna. Vemos que también hay tres tipos de tribunales griegos, los cuales son el administrativo, penal y civil. Ellos operan a tres niveles de jurisdicción. Los tribunales penales y civiles están constituidos por los mismos jueces. Hay tipos de funcionarios judiciales, jueces, fiscales y secretarios. Hay tres tipos de tribunales griegos, las cuales son el administrativo, penal y civil. Todos ellos son muy concluidos y constituidos por los mismos jueces, ya que también hay tres tipos de funcionarios judiciales, que son los jueces, fiscales y secretarios. Respecto de los procedimientos civiles, hay tres tipos de tribunales de distrito: los jueces de paz, un solo miembro, y de 3 miembros tribunales de distrito. Como podemos ver, los casos civiles, y también acá en las nuevas colonias, se convirtieron en la polis políticamente independientes de la metrópolis, llamado polis madre. Pero mantuvieron estrechos vínculos religiosos, económicos y culturales. Los pueblos de la antigua Grecia esculpieron la civilización que dio lugar a nuestra cultura, y el azul mediterráneo que constituye la fuerza vital de la nación griega, abocada desde la noche de los tiempos a su conquista. Externa e interna. La rebelión, iniciada en el año de 1821, da a saber el comienzo de la liberación del país y la recuperación de su soberanía nacional. Vemos que por ello también tiene que admitir los valores que habían informado sus sociedades para convertirse en un elemento de imprescindible consideración en toda la civilización del hombre y del mundo occidental, a partir del momento en que fueron expresados. En interna, podemos ver que muchos pueblos en el mundo eligen a sus gobernantes. Aceptan renunciar al ejercicio personal del derecho para decidir de fines de su sociedad y endigar a otra esa responsabilidad. Vemos que también juega un papel fundamental la forma como se vayan desarrollando y alcanzando mediante la acción constante y continua de sus gobernantes, mediante sus constituciones, los proyectos individuales y colectivos de esa comunidad política. Ya que dicha consecución depende
de muchas veces de un buen sistema teórico que sustenta tanto la ejecución como el desarrollo práctico del mismo. Vemos también que a la vez los griegos utilizaron un sistema de gobierno en donde los ciudadanos participen de una votación en donde eligen a un gobernante que mantenga o mejore un sistema de vida. Este sistema fue creado para darle más libertad de expresión a los ciudadanos, pero luego sería empleado por los romanos y también a la vez mejorado. En externa podemos ver que en el siglo XX hasta el siglo XXI, al final de la guerra de los Balcanes, la superficie y la población de Grecia habían aumentado en los años siguientes contra la lucha entre el rey Constantino I y el primer ministro Eleferios Venizelos por el control de la política exterior. Los dos gobernantes se unieron en 1917, cuando Grecia ingresó oficialmente a la guerra del lado de la Triple Entente. El concepto de ley también incluye los convenios internacionales, bilaterales y multilaterales ratificados por Grecia, ya que también son ratificados porque se aplican de la misma manera que la legislación nacional griega. En el exterior, los hechos de armas producidos no se manifiestan favorables a los atenienses, que sin embargo continúan su política colonizadora. Vemos que también Grecia comparte ahora la misma moneda con Alemania, el país central de facto en la eurozona. Vemos que también en el país griego podrían haberse escarbado por la pérdida de competitividad mercantil en relación con Alemania o la ausencia de convergencia con la economía central en las diferentes áreas asociadas. Santiago 2002 menciona que la larga historia de Grecia fue fragmentada desde los primeros testimonios de época micénica en unidades políticas independientes y marcada también por la necesidad del material del contacto exterior. Vemos de esa manera que también el éxito de las poblaciones griegas que buscaban nuevas tierras de asentamiento o abrir rutas para su actividad comercial dependía de la coexistencia pacífica con aquellas comunidades indígenas con las que los griegos entraban en contacto. Vemos que una comunidad con elementos y competencias exclusivas de una polis e inexistencias en cualquier tipo de subunidad cívica, entre otras palabras, son de una ciudad-estado con un sistema político jurídico militar y un derecho de ciudadanía propio. Este resultado, así como la ayuda estadounidense superior a los 1.200 millones de dólares desde 1946 hasta 1950, en cualquier caso con menos posibilidades de orientarse a la reconstrucción económica del país que otros estados europeos, brindaron a Grecia la posibilidad de cimentar una estabilidad política dentro del ámbito occidental, pero con un grado de libertad bastante mermado en el sentido de que ello le hizo dependiente soberana de sus benefactores. Por su escaso territorio, el sistema básico de vida entre sus habitantes estuvo condicionado a sus salidas hacia el exterior, de ahí que fuese uno de los núcleos colonizadores más importantes de Grecia. En las conclusiones, podemos destacar que la historia del derecho es tomado desde el punto de vista de la doctrina jurídica y descubrir las condiciones religiosas, políticas, sociales y económicas. Grecia tiene un sistema jurídico donde los ciudadanos tienden a participar en una votación en donde se elige a un gobernante que mantenga sus vidas. Bueno, vemos también que sin duda el legado más importante de la civilización griega es en Atenas, con Pericles. Se llegó al máximo esplendor democrático y también creó órganos de gobierno
que permiten al pueblo elegir sus propios representantes y atender todas las peticiones de estos. Los griegos fueron los primeros que concebieron el Estado como hoy lo conocemos, si bien ellos también vivían dentro de un mismo país, en la ciudadanía estados independientes. Muchas gracias, espero le haya gustado mi exposición. Hasta luego.